Organismos internacionales han externado ya su preocupación sobre la llamada aprobación de la Ley de Seguridad Interior por considerar que representa riesgos, pero además abogados alertan que es una norma anticonstitucional. Veamos por qué. La minuta de Ley de Seguridad Interior consta tan solo de 34 artículos. A consideración de organizaciones de la sociedad civil, la redacción de esta norma es tan ambigua que por un lado contraviene la Constitución y por otro dota de superpoderes tanto al Ejecutivo Federal como a las Fuerzas Armadas. Entre los artículos polémicos se encuentra el 11, que establece que el presidente podrá ordenar la intervención de Fuerzas Armadas en ciertos territorios, lo que significaría que puede ser una decisión unánime. La redacción también contempla que esta petición puede emanar de las legislaturas de las entidades federativas o de su Ejecutivo en caso de que el Congreso esté en receso. Actualmente el artículo 29 constitucional establece que en caso de perturbación grave a la paz pública, el presidente, con la aprobación del Congreso, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías. Sin embargo, el apartado 6 de la minuta en este análisis establece que las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas y programas, así como acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos. Políticamente hay que reconocer la excepción y hay que responsabilizarse de ella. Y es importante hacerlo porque el Congreso entra a fiscalizar lo que hace el Ejecutivo si se activa el artículo 29. Esta ley lo que pretende es justamente tener un estado de excepción de facto sin responsabilizarse políticamente y sin someter al escrutinio del Congreso el despliegue del Ejército por parte del Ejecutivo. Eso es lo que hace esta ley, no nos hagamos guajes. Además, advierten que el artículo 26 da autonomía de actuación a las Fuerzas Armadas, pues dicta que las acciones que se realicen para identificar y prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior. Es decir, que al no necesitarla, no se requiere la autorización del Ejecutivo Federal. Entonces tenemos a un ejército que sin autorización del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, puede actuar, enfrentar potenciales acciones, circunstancias que potencialmente puedan ser de seguridad interior, sin rendirle cuentas al Ejecutivo. Aseguran que la ley no obliga a las entidades a fortalecer sus instituciones de seguridad y que por el contrario solo los responsabiliza del financiamiento del despliegue militar, lo cual está establecido en el artículo 2 transitorio, que dice que las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este decreto con cargo a sus respectivos presupuestos. Los expertos consideran que además de ser necesario modificar la redacción de la presente minuta, el Congreso debe aprobar el mando mixto o mando único para responsabilizar y fortalecer a las policías civiles. Mega Noticias, TVC, Jessica Murillo Barragán.